A continuación vamos a explicar cómo es el proceso de escaneo de un objeto y la preparación del modelo 3D obtenido para poder trabajar después con él en cualquier otro software. El proceso consta de tres partes. Una es el escaneo de la pieza, otra el saneado del modelo 3D generado en el escaneo, y finalmente abriremos dicho modelo en un programa de modelado 3D. En este proceso vamos a utilizar tres tipos de software para realizar las tres labores descritas. La primera acción a realizar es el escaneo, y para ello utilizaremos la aplicación ZScan, que es el software que viene distribuido con el escáner que vamos a utilizar. Este programa nos permite configurar las opciones de escaneo, realizar el escaneo de la pieza y finalmente guardar los datos resultantes en el formato que nos sea más oportuno. El siguiente proceso sería utilizar un programa que nos permita mejorar la malla 3D que ha generado el escaneo, que normalmente vendrá con agujeros en la malla y polígonos no deseados. Esto lo haremos a través de herramientas para la edición, limpieza, curación, inspección, representación y conversión de este tipo de mallas. Para ello utilizaremos MeshLab. En este punto ya tendríamos el proceso casi listo, pues ya tenemos un objeto 3D escaneado y bastante saneado. Pero se podría añadir un tercer paso, que es abrir el objeto 3D en un programa de edición 3D, en este caso Blender, que es el programa de modelado 3D libre y gratuito por excelencia. Y aquí se podría ya empezar a trabajar con el objeto en 3D modificando su forma, textura, material, generando animaciones, iluminaciones, etc. Vamos a explicar cómo se conecta el escáner 3D. Con seguridad colocamos el ZScanner 700 en su soporte. El cable con forma circular debe conectarse tal que así, mientras que el extremo de salida del cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente. A continuación, el cable debe ser conectado a la torre del ordenador justo así, en este puerto. Finalmente, conectamos el extremo del cable con el ángulo recto al cuerpo del escáner. La calibración del escáner es la actividad previa que tenemos que hacer para obtener unos resultados óptimos en el escaneado. Si no se realiza este proceso de calibración, obtendremos unos resultados pobres en el escaneo. Para calibrar el escáner necesitamos tener el software ZScan instalado, el escáner 3D conectado y la placa de calibración que viene adjunta con el escáner. Si no vamos a cambiar de sitio el escáner a menudo, no es necesario volver a calibrar cada vez que queramos escanear. Para completar el proceso de optimización, siga este procedimiento. Con el programa ZScan abierto, pulse el botón Acquire del escáner para activar el sensor. Coloque la placa de calibración sobre una superficie plana estable. Coloque el escáner a unos 10 centímetros de la placa de calibración. Utilice el botón Vista Previa en la ZScanner 700 para posicionar la cruz láser en la cruz blanca de la placa de calibración. A continuación, presione el gatillo y mueva el escáner lentamente, alejándose de la placa a una distancia aproximada de 60 centímetros o hasta que las 10 medidas requeridas sean tomadas. Asegúrese de que la cruz del láser se queda en la cruz blanca de la placa de calibración. Una vez terminado este proceso, ya estamos listos para escanear objetos. A la hora de escanear cualquier objeto con el escáner que vamos a utilizar, es necesario utilizar los puntos reflectantes que acompañan al escáner. Estos puntos, una vez adheridos al elemento a escanear, ayudan al escáner a posicionarse y realizar el escaneo de manera adecuada. Estas pegatinas deben colocarse repartidas de una forma homogénea para que el láser sea capaz de reconocer las superficies y mantener unas referencias cuando nos movemos alrededor del objeto. Los puntos no deben colocarse excesivamente juntos, de lo contrario el escáner tendrá problemas para reconocerlos. Ahora tenemos que iniciar el programa. En el escritorio seleccionamos ZScan. Cuando iniciemos el programa nos aparecerá esta ventana. Le damos al botón Digitalizar, que está situado en la parte superior del menú. Y ya estamos listos para poder empezar a escanear. Cogemos el escáner y mientras tenemos pulsado el botón, que está situado en el agarre, vamos escaneando la figura poco a poco, asegurándonos de pasar por todos los extremos y mirando la pantalla para ver cómo va quedando. Para saber cuál es la distancia adecuada de digitalización, tenemos un medidor que nos muestra la distancia entre el escáner y el objeto, que puede ser rojo, amarillo o verde. Una vez terminado de escanear el objeto, pulsamos el botón Detener digitalización, que se encuentra en el menú. Seguramente cuando termines de escanear, el objeto tendrá una serie de imperfecciones alrededor. Para borrar esas partes no deseadas, primero debes pulsar el botón Editar facetas.
Aparecerán al lado una serie de botones que servirán para la modificación del objeto. Pulsa el botón rectángulo y selecciona todos los desperfectos. Cuando hayas seleccionado todo lo que deseas borrar, pulsa el botón Reciclar. En el caso de seleccionar más de la cuenta, siempre puedes recuperarlo dándole a Papelera de reciclaje. Clic derecho y Restaurar. Ahora utilizamos la opción Archivo Guardar facetas para exportar un archivo para su uso en otro software. Nada más pulsar Guardar faceta, se abrirá una ventana. Escribimos el nombre del objeto, en nuestro caso bote3, y guardamos en el formato wavefront, también conocido como .obj. En el caso de que quiera conservar el documento entero, utilice la opción Archivo Guardar sesión para salvar todo. Esta es la más completa para guardar el escaneado entero, ya que se puede restaurar todo más tarde. Existen varios formatos a la hora de guardar los objetos 3D. Lo habitual y recomendable es exportar los modelos en formato .obj, ya que es un estándar bastante extendido y reconocible por la mayoría de programas de modelado 3D. Los programas que vamos a utilizar, tanto MeshLab como Blender, trabajan bien con este formato. Al guardar el objeto escaneado, estamos exportando exclusivamente el modelo 3D generado a un fichero. Podemos guardarlo en varios formatos diferentes para trabajar posteriormente en otros programas. Guardar todo implica guardar el proyecto de Zscan, es decir, en cualquier momento podremos volver a abrir el archivo con dicho programa y verlo tal y como estaba tras su escaneo. De hecho, sería posible añadir más información al modelo escaneándolo si éste no ha cambiado su posición en la placa sobre la que se colocó la primera vez para escanearlo. Ahora vamos a utilizar MeshLab para solucionar algunos problemas. El programa principalmente sirve para editar, borrar y corregir objetos que tengan imperfecciones. En nuestro caso solo lo utilizaremos para rellenar las partes del objeto que el escáner no ha sido capaz de detectar desde un principio. En primer lugar, importamos el objeto, pulsando File, Import Mesh. Una vez seleccionado, aparecerá una ventana, donde elegiremos nuestro objeto guardado anteriormente. Ahora rellenamos las zonas que no estén completas de nuestro objeto. Para esto utilizaremos el botón Fill Hole. Se abrirá una ventana a la derecha. Seleccionamos los recuadros correspondientes a las zonas que queremos rellenar y pulsamos Fill y luego Accept. Finalmente exportaremos el objeto ya modificado. Para esto pulsamos File, Export Mesh As y seguiremos el mismo procedimiento de guardado que antes con el programa de Zscan. Por último vamos a pasarlo a Blender. Al abrir Blender aparecerá un cuadrado por defecto, así que le damos a la tecla Suprimir para borrarlo. Nos disponemos a abrir el objeto. Para esto nos dirigimos al menú principal y pulsamos en File, Import, Wavefront, .obj. Tendremos que buscar el archivo. En este caso se guardó en el escritorio. Cliqueamos en el archivo correspondiente a bote y le damos a Import OBJ. Seguramente cuando le des a Import OBJ, el objeto no aparezca en el centro de la zona. Si fuera así, tendremos que usar la rueda del ratón para alejar la cámara hasta encontrar el objeto. Cuando demos con él, pulsaremos Ctrl-Alt-Shift-C y nos aparecerá una ventana que pondrá Geometry to Origin. Pulsaremos en ella. Una vez situado en el centro, nos dispondremos a encoger el objeto. Para esto simplemente pulsaremos la tecla S y escalaremos el objeto moviendo el ratón, hasta que logremos que la forma se encuentre dentro de la malla. Ya está el objeto listo para usarse con Blender. Una vez terminado el trabajo debemos almacenar correctamente el escáner. Y ya estamos listos para transportar nuestro escáner.